Queridos hermanos, deseo de todo corazón que en estos momentos se encuentren muy bien ustedes y todos sus familiares, con la confianza puesta en el Señor. Nuevamente les presentamos otra sesión de la Escuela de la Fe virtual que los hermanos nos han preparado. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y me reconforta mi alma. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy en esta tarde, pues, continuamos con esta temática de la Escuela de la Fe. Gracias al Ministerio Hispano, ¿verdad? Entonces he andado pensando mucho en este tema, pues que el Señor nos regala hoy en esta tarde, y he andado pensando en aquel canto que dice: qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas no salen mal, pero cuando las cosas están difíciles como están ahora, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y por eso quiero hacer una oración de alabanza al Señor para ir entrando en lo que es esta temática. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo poderoso, permíteme hoy en esta tarde alabarte y bendecirte, exaltar tu bendito nombre, porque tu nombre está sobre todo nombre. ¿Cómo no glorificarte, Señor, si tú eres el principio y el fin? Si tú eres mi creador, si tú eres mi protector. Por eso te alabo, te bendigo. Te exalto tu nombre, Señor. Te glorifico, Padre Santo poderoso, porque tú tienes ese poder, porque tú nos hiciste todo lo que nos rodea, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Padre Santo poderoso, no me cansaré de glorificar tu santo nombre. No me cansaré de exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro creador, nuestro protector, abogado de abogados, doctor de doctores, Señor. Tú tienes el poder, la honra y la gloria. Aleluya. Como les decía, hermanos, es un gusto estar con ustedes hoy en estos tiempos, en este tiempo que no es tan favorable para nosotros, porque sabemos la situación que nos está pasando, esta situación que está sucediendo. Recuerdo cuando se nos dio el comunicado de que ya no íbamos a poder reunirnos como ministerios y grupos. Fue bastante duro, porque nosotros siempre, casi día a día, lo que es nuestra iglesia de San Patricio es nuestra segunda casa, y siempre estamos allí casi todos los días, visitando al Santísimo para llenarnos de Jesús sacramentado, hablando con los hermanos, y maravilloso. Fue bastante fuerte cuando se nos dio ese comunicado de que se suspendían, pero la verdad que fue necesario, era necesario y era lo más correcto dar ese paso de suspender, pero faltaba algo más peor todavía, cuando también se nos dio el comunicado de que la Santa Misa se suspendía. Eso fue duro.
hablábamos con los hermanos que fue bastante seria esa situación, porque nosotros como creyentes pues ya los domingos estamos y los días de precepto estamos ya preparados para ir a ese banquete espiritual que es la Santa Misa, a llenarnos de ese gran sacramento que es la Eucaristía, de la Santa Palabra de Dios, la homilía y toda pues lo que es el rito de la Santa Misa. Eso fue durísimo y pues nos quedamos bastante tristes y como confundidos, como preocupados totalmente, y comentábamos con los hermanos que nos sentíamos como huérfanos, ¿verdad? Porque no alcanzábamos a asimilar la situación que se estaba dando en ese momento. Pero poco a poco fuimos analizando que el Señor lo permite. El Señor permitió que esto sucediera, pero tenemos que ser bien cuidadosos y claros en este aspecto. El Señor pues es amor, y esto que está pasando no es ningún castigo de Dios, sino que pueden ser las consecuencias de una mala administración de lo que el Señor nos ha dado. Claro que el Señor lo ha permitido, pues, y así es. Y pues por ahí miraba una caricatura que tiene bastante realeza en lo que escribieron, ¿verdad? Donde uno le dice al otro: te cerré la iglesia. Con ironía, ¿verdad? Le dice: te cerré la iglesia. Sí, le dice el otro, pero cerraste una, pero se abrieron muchísimas. Y eso es bien cierto. Cada hogar, cada lugar donde vivimos es una iglesia más, hermanos. El Señor ha permitido que nos reunamos como iglesia doméstica, para que nosotros los creyentes, para que nosotros los católicos seamos la diferencia en nuestros hogares. Sabemos que en los apartamentos, en las casas donde vivimos, no todos son practicantes, ¿verdad? Si viven 6 personas, 3 van a la misa y 3 no van. Entonces ahora nosotros, y el Señor pues ya que nos permite tener este retiro un poco forzoso, digámoslo así, y al mismo tiempo necesario, seamos la diferencia, como les decía al principio, seamos la diferencia para que dentro de esta iglesia doméstica nosotros practiquemos lo que es nuestra fe. Practicando la lectura de la palabra de Dios, orando, rezando el rosario. Esto es bien importante. Por ejemplo, hace una semana pues se celebró lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y para mí este es un hecho sin precedentes. Nunca había pasado una Semana Santa así. Siempre había estado en los eventos que se dan dentro de toda la semana, el Triduo Pascual, comenzando del Domingo de Ramos, que es una gran fiesta, y nunca había sucedido eso, no, o sea, nunca, yo no tengo conocimiento de que antes había sucedido eso, pero se dio. Pero en este caso no podemos quejarnos, porque todos los días podíamos estar en la Santa Misa, en la televisión, en el celular podíamos estar viviendo la Santa Misa, el rosario, la exposición del Santísimo. Así que no nos podemos quejar, porque el tema de hoy justamente habla de eso, porque como les decía al principio, nos sentíamos como huérfanos, como dice la palabra, como el tema se llama hoy, Jesús el buen pastor, y nos sentíamos como ovejas sin pastor, pero nada de eso, porque el Señor no nos abandona, el Señor está con nosotros, el Señor sigue con nosotros, y Él ha permitido de que cada hogar, cada apartamento, sea una iglesia más, en nuestra familia, con nuestros amigos, ya que antes pues en este país más que todo, para llevar una vida muy así, muy familiar,
es bastante dificultoso porque trabaja el esposo, trabaja la esposa, cuando los hijos ya están mayorcitos, trabajan también y todo lo que nos rodea. A veces vivimos, somos vecinos de cuarto y ni nos vemos. Precisamente por eso les digo de que el Señor ha permitido que se practique nuestra creencia, nuestra fe dentro de nuestros hogares, como una iglesia doméstica, que no es tan sencillo. Eso es muy cierto, porque para ser profeta en su propia tierra es complicado. Pero el Señor nos da las armas para ser un buen evangelizador dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestras Biblias para practicar la santa lectura, podemos orar al Señor, podemos rezar el rosario, como les decía antes, y ser ese ejemplo para los que no son practicantes, ¿verdad? Entonces, por eso es de que qué importante es mantenernos firmes en la fe. Qué importante es ser ejemplo para los demás dentro de nuestros propios hogares, ¿verdad? Y no sentirnos tan débiles espiritualmente, sino fortalecidos con la palabra de Dios. Porque justamente hoy vamos a leer del Santo Evangelio según San Juan, este pasaje bíblico que es maravilloso y que me fortalece grandemente a mí y que a ustedes también, estoy seguro. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 14 en adelante. Y nos dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Justamente hace una semana estuvimos celebrando lo que el Santo Evangelio nos dice. Jesús, el buen pastor, da la vida por nosotros. Miren qué lectura, qué palabra más esperanzadora para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Jesús da la vida por nosotros. Él es el buen pastor que no nos abandona. Él es el buen pastor que camina con nosotros. Él es el buen pastor que nos sirve a nosotros. Es maravillosa la palabra de Dios para que nosotros sigamos fortalecidos en su presencia. Como servidores que somos, no estamos prestando un servicio fuera de la iglesia. Ahora nosotros, como servidores que somos, debemos de prestar un servicio dentro de la iglesia doméstica, dentro de nuestra familia, con los amigos que nos rodean, ¿verdad? Debemos de prestar ese servicio, ¿verdad? Y ser portadores de este mensaje, que al principio, como les decía, nos sentimos bastante tristes, bastante afligidos, pero después de ir viendo, sentimos de que el Señor no nos abandona. El Señor ha estado con nosotros como el buen pastor, guiándonos, sirviéndonos a través de su santa palabra, fortaleciéndonos con su espíritu, porque el buen pastor no abandona sus ovejas. Si una oveja se le queda, Él va en busca y la trae al redil. Miren qué maravilloso es este mensaje, esta palabra que el Señor nos está dando. Y seguimos leyendo en el versículo 16 del mismo capítulo 10 de San Juan. Miren, tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Poderoso mensaje del Señor. Tengo otras ovejas. Recordemos que el Señor vino exclusivamente
por su pueblo Israel, por sus ovejas de Israel exclusivamente. Pero en su palabra nos aclara, tengo otras ovejas por allá en los confines de este mundo, que las traeré también, dice, que las traeré a este corral. Esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Maravillosa palabra de Dios. Esas ovejas somos nosotros, hermanos, que no nacimos allá en el pueblo de Israel. Esas ovejas somos todos nosotros los creyentes que estamos aquí, que estamos hoy en esta tribulación de esta enfermedad, de esta pandemia, esta pandemia que se ha extendido hasta todos los confines de la tierra. No hay ningún rincón donde no se hable de esta pandemia, ¿verdad? Mucha gente pues preocupada, mucha gente triste, pero nosotros los cristianos debemos de estar reconfortados con esta palabra. Jesús es el buen pastor y Jesús está con nosotros. Jesús nos está pastoreando, Jesús nos está guiando a mejores pastos espirituales. Porque Él, Él no se ha apartado de nosotros. Él continúa a nuestro lado, porque su palabra lo dice y su palabra es fiel. Tan fiel como el buen pastor. Tan fiel como Él que nos está hablando. Padre poderoso. Miren, maravilloso. También recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 21, verso 6, hablaba de una plaga de serpientes. Y miren, cuando el pueblo de Israel recurrió a Dios a través de Moisés, el Señor paró la plaga. Ahora bien, nosotros tenemos que recurrir al que todo lo puede, al buen pastor que está con nosotros. Debemos de recurrir a Él, hermanos, fortaleciéndonos, como les decía al principio, con su palabra, fortaleciéndonos con la oración, rezando el rosario, compartiendo con los demás hermanos nuestra fe, teniendo como firme maestro a Jesús, como firme maestro al buen pastor. Hermanos, no desfallezcamos, consolémonos unos a otros, llamémonos cuando podamos, ¿verdad? A los que nos conocemos, a los que tenemos el número de celular, llamémonos. Y eso nos va a servir bastante para mantenernos, aunque no nos reunamos, pero nos mantenemos en comunicación. Y discernamos la palabra de Dios, hermanos, con toda fe, para que nuestra fe no desfallezca. Para ir avanzando un poquito, en el libro de los Hebreos, capítulo 13-20, nos dice: que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza. Miren qué bonito. Que nos bendiga el Dios de la paz. Y si tenemos la bendición de Dios Todopoderoso, nada nos va a pasar, hermanos. Yo sé que han habido hermanos que han experimentado esta pandemia, pero que ya la superaron. Con el poder de Dios, con la misericordia de Dios, ya salieron adelante. Y el que no pudo superarla, pues es la voluntad de Dios. Y vamos a orar por esas personas que no superaron esta enfermedad, esta pandemia. Vamos a orar por ellos, porque para eso somos iglesia.
y por los que la superaron, que lograron vencer esta enfermedad con la oración de los hermanos y con su propia oración, con su propia fe. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque el Señor sigue manifestando ese plan maravilloso para cada uno de nosotros. Seamos cuidadosos, hermanos, en este retiro que tenemos, ¿verdad? Que no podemos reunirnos como practicantes de la fe, como católicos, pues, en los grupos y ministerios. Tengamos ese cuidado, mis hermanos, a no escuchar otras voces, a tener cuidado de no pasar mucho tiempo en la televisión o en los juegos electrónicos para matar el tiempo. Los hermanos que no están trabajando, hay personas que se aburren estar dentro en los hogares, pues, y matan el tiempo con ver mucha televisión o pasar jugando ahí en estos jueguitos que hay, juegos electrónicos. Aprovechemos el tiempo en las cosas buenas, en la buena lectura, en la oración, el discernimiento. Aprendámonos el rosario si no lo podemos. Hay muchas cosas que podemos practicarlo y que nos puede edificar y servir espiritualmente. Tenemos que saber utilizar el tiempo, como dije, en la buena lectura, en algo que nos edifique espiritualmente. No dejemos que por nuestras propias preocupaciones, nuestras aflicciones, le permita al que viene a robar y a destruir, como dice la palabra de Dios. En nuestra vida, dejemos que Dios crezca. Dejemos que el Espíritu Santo actúe y entreguémonos más al Señor, ¿verdad? En esta situación que estamos viviendo, tan difícil, en esta situación tan inesperada, pero que se dio. Al principio que oíamos que estaba allá por China, yo personalmente pensé de que no llegaría hasta acá, porque se han dado otras pandemias en África, se han dado otras situaciones en otros países, y aquí pues no ha pasado nada. Pero miren lo que sucedió. Ahora, del polo sur al polo norte, del este al oeste, estamos con esta pandemia. Pero recordemos lo que nos dice el Señor en el Santo Evangelio. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y si una oveja se ha quedado fuera del redil, Él sale a buscarnos. Él nos fortalece con su palabra, Él nos guía con su espíritu, Él nos ilumina para seguir caminando, hermanos. Tengamos fe. No dejemos que nuestra fe titubee. Tengamos la misma fe como estábamos antes en el servicio. Un día, no muy lejano, el Señor parará esta pandemia y todo volverá a ser igual. Y cuando nosotros regresemos a nuestras propias reuniones como grupos y ministerios, y que vayamos a la primer misa después de este tiempo que hemos pasado sin poder ir a la iglesia, que sea una fiesta verdadera, tanto en el templo como en nuestros propios corazones, que nos vamos a volver a encontrar con el sacramento de la Eucaristía. Por eso vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos permite en este tema de la escuela de la fe. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hacer este video. Te pedimos de que pueda llegar a los corazones de los hermanos, que lo puedan escuchar y lo puedan ver, Señor. Padre Santo poderoso, tú tienes el poder para que tu palabra toque los corazones, purifique las mentes y mantengas firme nuestra fe.
que mantengas en nosotros la luz del Espíritu Santo y que sea tu Espíritu el que nos guíe. Así sea. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.